de un tema que hemos titulado La sanidad divina, el derecho legal del creyente. Amén. ¿Cuántos creen que aprender acerca de sanidad es muy importante? Amén. Porque van a venir momentos de ataques a nuestra salud, y si nosotros entendemos y tenemos esto claro, nosotros vamos a poder estar parados firmes ante las acechanzas del enemigo. Amén. Amén. Y lo que vimos primeramente fue que no podemos tener fe si no conocemos la voluntad de Dios. En otras palabras, la fe comienza cuando la voluntad de Dios es conocida. Y hemos entendido por la palabra que la voluntad de Dios para nosotros es salud, es sanidad. Amén. Amén. La otra cosa que hemos entendido es que Dios quiere sanar a todos, sin acepción alguna, y que Dios sana todo tipo de enfermedad. Amén. Amén. Y bueno, creo que si nosotros tenemos eso anidado en nuestro corazón, eso nos va a ayudar muchísimo para poder enfrentar esos momentos de quebranto, de dolor, de dolencias. Cuando vienen las dolencias a nuestro cuerpo, ¿qué podemos declarar? La palabra que está escrita, ¿qué podemos decir contra esa enfermedad? Pararnos firmes, amén, y resistirla. Amén. Hoy vamos a mirar acerca del origen de la enfermedad. El origen de la enfermedad. Así que vaya conmigo a Romanos capítulo 5 y vamos a ir estableciendo algunos principios importantes para que podamos entender esto. Amén. Amén. Romanos capítulo 5 y vamos a leer a partir del verso 12. Romanos capítulo 5, verso 12. Cuando estén allí me dicen amén. Amén. Dice la palabra: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Aleluya. El pecado abre puertas para que nuestro enemigo, el diablo, utilice sus herramientas en contra nuestra. Y una de las herramientas del diablo para atacar nuestras vidas y generar la consecuencia del pecado, que es muerte, es precisamente la enfermedad. Por tanto, note esto, note el orden. El diablo incitó, tentó al hombre para que pecara. ¿Con qué fin? Con que el hombre muriera, porque la paga del pecado es muerte. Así que el enemigo incita al hombre para que peque, porque él quiere la muerte para nosotros. Una vez el hombre peca, entonces el enemigo utiliza herramientas para hacer de nuestra vida un caos, para hacer de nuestra vida infeliz. Y una de esas herramientas es la enfermedad. La enfermedad te roba, la enfermedad te mata, la enfermedad te destruye, te roba tiempo, te roba finanzas, mata tu vida, destruye tu vida. Así que el origen de la enfermedad no es otro que el diablo. Y nosotros le hemos dado autoridad al enemigo a través de una vida que no está acorde a la palabra de Dios. Pero la buena noticia es que Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Amén. Entonces, miremos un caso de estos. Juan, vaya conmigo a Juan. Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Miremos el verso 2. Esta es la historia del paralítico de Betesda. Capítulo 5. Vamos a leer varios textos. Usted recuerda la historia, ¿verdad? Del paralítico de Betesda. No la vamos a leer toda completa. Vamos a leer varios versículos, uno y otro, para recordar y luego enfatizar qué era lo que le pasaba a este hombre. Mira el verso 2, dice. Versículos 2 y 3, dice: hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo, ¿cómo? El cual tiene 5 pórticos. En estos
yacía una multitud de ¿qué? Enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Ahora, saltemos al verso 5. Había allí un hombre que hacía ¿cuántos años? 38. Que estaba ¿cómo? Enfermo. Ahora, salte al verso 8 y leamos 8 y 9. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Al instante aquel hombre fue sanado y tomó su camilla y anduvo. Era sábado aquel día. Ahora, saltemos al verso 13 y 14. Pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después lo halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. Quiere decir que en el caso específico de este hombre, el pecado en él había abierto puertas a Satanás para que Satanás viniera a destruir su vida, en este caso con enfermedad. Ahora, a otras personas el pecado abre puertas para que Satanás venga y destruya con ruina, venga y destruya con amargura, con tristeza, con deseos de suicidio. En fin, el enemigo tiene muchas herramientas para generar opresión en la vida de las personas y llevarla a la muerte. ¿Me estoy haciendo entender? Amén. Así que en este caso la herramienta que el diablo estaba utilizando era ¿qué? La enfermedad. Amén. Era la enfermedad. Por eso es que usted y yo necesitamos conocer lo que tenemos en Cristo, para que cuando el enemigo venga a tratar de destruir nuestra vida con enfermedad, nosotros podamos pararnos firmes y decirle: no, Cristo me redimió. Aló. Amén. ¿Amén o no amén? Amén. Gloria a Dios. Miremos otro ejemplo más. Lucas 13. Ustedes recuerdan esa historia de la mujer encorvada, ¿cierto? Amén. Miremos allí que también era un espíritu de enfermedad lo que había allí. Dice Lucas 13 en el verso 11, dice: y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Salte al verso 16. Dice: y a esta hija de Abraham que Satanás había ¿qué? O sea que la enfermedad es una esclavitud. ¿Sí nota? Porque el enemigo colocó en ella una atadura y la persona atada está esclavizada, ¿cierto? O sea que el propósito de Satanás siempre es matar, robar y destruir. Y en este caso, como lo estamos viendo hoy, es a través de la enfermedad. Amén. Amén. Ok, miremos otro caso. Marcos 9. Lo hemos también leído en algunas otras oportunidades. Marcos capítulo 9. Vimos en el paralítico del estanque de Betesda que su pecado abrió puertas a Satanás. La paga del pecado es muerte, y Satanás quiere traer muerte a la vida del hombre a través de la enfermedad. Y por eso el Señor le dijo: no peques más para que otra cosa peor no te suceda. Amén. Amén. O sea, le digo: cambia tu manera de vivir. Amén. Vive de manera recta y ciérrale la puerta al enemigo en esa área. Ahora vemos aquí en la mujer encorvada que estaba esclavizada por un espíritu inmundo de enfermedad. Ahora en Marcos 9, también lo leímos ya, pero miremoslo en el contexto de lo que estamos leyendo aquí, y leamos a partir del verso 21. 9:21. Ustedes recuerdan que era un espíritu sordo y mudo. En el 17 lo dice respondiendo uno de la multitud dijo: maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. Ahora salte al verso 21. Jesús preguntó al padre:
¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Él dijo, desde niño. Y muchas veces lo arroja al fuego o al agua, ¿para qué? Matar. O sea que la intención del enemigo siempre es ¿cuál? Matar. Ahora, en este caso con enfermedad, pero él tiene otras armas. Y tú podrías estar siendo afectado por eso. Pensamientos de tristeza, de incapacidad, no voy a poder, no lo voy a lograr, vives amargado, triste, melancólico, pensamientos de suicidio. Todo eso busca matar a la persona. Y ese es el objetivo del enemigo. Amén. Amén. O sea que Satanás es el origen, es decir, el obrador de la enfermedad. Y vamos a mirarlo en un caso que a veces cuando no lo entendemos bien, se lo atribuimos a Dios. ¿Cuántas veces usted ha escuchado decir que Dios trajo enfermedad a Job? ¿Sí o no? Muchas veces lo hemos escuchado. Pero vamos a mirar y vamos a escudriñar esa parte. Muchos de ustedes ya me han escuchado predicar a este respecto, pero recuerde que en la repetición está la revelación. Amén. Amén. Y a veces mucha gente cuando uno le dice, Dios quiere tu sanidad, pero espérate un momento, ¿y por qué Dios entonces trajo enfermedad a Job? Y vamos a entender a través de la palabra que no fue así. Amén. Fue que el pecado en Job abrió puertas para que el enemigo lo destruyera. Ahora usted dirá, ¿pero pecado? Pero si la palabra dice que él era un hombre temeroso de Dios. Pero vamos a mirar que pecado no es solamente cosas vulgares como adulterio, como fornicación, como robo, como asesinato. También hay otro tipo de cosas que son sutiles, que a veces nosotros decimos, no, pero es que eso no es tan grave, pero eso abre puertas al enemigo para destruir nuestras vidas. Y eso fue lo que sucedió en la vida del amado Job. Amén. Así que vaya allí entonces a Romanos capítulo 14 y pongamos un fundamento para poder luego ir al libro de Job. Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Y miremos lo que dice el verso 23. Romanos capítulo 14, verso 23. Dice, ¿estamos todos ahí? Amén. Dice, pero el que duda, ¿cuántos de nosotros hemos dudado en algún momento aquí? Amén. Yo creo que todos. Yo encabezo de pronto la lista. Porque a veces vienen dudas a nuestras vidas en ciertas áreas, ¿sí o no? Amén. Tenemos que ser sinceros para que la palabra pueda obrar en nuestras vidas, ¿sí o no? Amén. Dice allí, pero el que duda sobre lo que come, se condena a sí mismo, porque no lo hace con fe. Y escuche esto, y todo lo que no proviene de fe, ¿es qué? Pecado. Es pecado. Ahora, aquí lo que está diciendo es que la duda y la fe son contrarias, ¿cierto? La duda y la fe son totalmente rivales. Y que cuando uno entra en el campo de la duda, comete pecado. Amén. ¿Por qué? Porque no está confiando plenamente y no se está apoyando plenamente en Dios. Amén. Ahora, la duda nos lleva a tener temor. Porque el temor se fundamenta en la duda. ¿Cuántos de ustedes tienen alguna dificultad, algún inconveniente y empiezan a dudar acerca de que eso se va a solucionar a su favor y empiezan a perder el sueño? ¿A cuántos nos ha pasado? Amén. Y entonces perdemos el sueño y empezamos a maquinar. Se nos va el sueño y empezamos a pensar y a tratar de solucionar el asunto y por ningún lado le vemos salida, ¿cierto? Y entonces empezamos a tener temor, porque el temor se fundamenta en la duda. Amén. Y todo lo que proviene y todo lo que viene de la duda, dice aquí este verso que es ¿qué? Pecado. Pecado, ¿cierto? Amén. Pecado. Entonces el temor se fundamenta en la duda y todo aquel que duda peca. Ok, muy bien. Miremos otro texto. Primera de Juan, antes de ir allí
a Job. Primera de Juan, capítulo 4, verso 8. ¿Estamos allí? Amén. Ok. Verso 8 dice: el que no ama, Primera de Juan, capítulo 4, verso 8. Esperemos que hay algunos que todavía no han llegado. Primera de Juan, capítulo 4, verso 8. Es un texto muy conocido cuando habla acerca de que Dios es amor. ¿Recuerdan eso? Amén. Dice allí, verso 8: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. O sea que la naturaleza de Dios, ¿cuál es? Amor. El amor, ¿verdad? Ahora miremos el 16 y volvamos a reafirmar esto mismo. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. O sea, la naturaleza de Dios es amor. Ahora lea el verso 18. En el amor no hay temor. ¿Quién es el amor? Dios. Dios. Entonces podríamos leer: en Dios no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Quiere decir entonces que aquel que teme es aquel que no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. En otras palabras, es aquel que todavía no tiene una revelación acerca de quién es Dios. Porque si tú crees que Dios es poderoso, si tú crees que Dios tiene amor por ti, es fiel, es misericordioso, que Él ha dicho: no temas porque yo estoy contigo. Amén. Y a veces entramos en temor. Entonces, ¿de quién estamos dudando? Pregunto, ¿no? ¿No es de Dios acaso? Amén. Por eso dice aquí que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y nosotros somos perfeccionados a través de la palabra, en el conocimiento de Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Amén. Ok. Entonces, mire el fundamento que coloqué. Ahora vayamos a Job y miremos cuál fue el error de Job. Capítulo 3 de Job. Job, capítulo 3. ¿Cuántos han leído el libro de Job? Amén. ¿Sabía usted que el libro de Job es el libro más antiguo de la Biblia? Incluso aún más antiguo que Génesis. Y usted dirá: pero ¿cómo así no puede ser? Si Génesis habla acerca de la creación, pero Génesis fue escrito por Moisés, pero Job es primero que Moisés. De Job escribió primero. Ahora, algo a favor de Job es que cuando vivió Job no existía ninguna escritura. Amén. Amén. O sea que Job tenía un conocimiento de Dios a través de la experiencia personal de él. Y eso habla muy bien de él. Porque a pesar de lo que vamos a mirar ahora, que no tenía una gran revelación acerca de Dios, él sí pudo tener una comunión con él. Y al final del libro vemos a un hombre con ya más revelación, porque tuvo una comunión íntima y estrecha con Dios. Amén. Entonces Job es muy importante leerlo teniendo esa óptica, esa perspectiva, porque si no entendemos eso, vamos a tergiversar muchas cosas. Amén. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho: Dios dio y Dios quitó? ¿Aló? Amén. ¿Sí o no? Eso es una frase de Job, pero vamos a mirar hoy que eso no es verdad, así no es Dios. Amén. Job dijo eso en ignorancia. Y nosotros no podemos ser tan ignorantes el día de hoy, teniendo toda la Biblia, teniendo toda la revelación, decir este tipo de cosas. ¿Aló? Amén. ¿Me hago entender? Amén. Ok. ¿Están interesados o no? Amén. Que los noto muy callados. Job, capítulo 3, verso 25. Ahora, note algo, permítame decirle. Mire lo que dice a partir del verso 1. Dice: Job maldice el día en que nació. Yo tengo un título ahí que dice eso:
¿Usted lo tiene también? Amén. Ahora, si usted lee esa declaración que hace Job ahí, en 26 versículos, va a ver a un hombre amargado, a un hombre frustrado, a un hombre totalmente en depresión, con baja autoestima. O sea que nosotros no, y estos son palabras de hombre, son las palabras de Job. Por lo tanto, nosotros no podemos tomar esto para hacer doctrina. Amén. Tenemos que tener cuidado con eso. Pero note lo que dice al final de todo su discurso. Él dice una verdad que nos hace entender el por qué llegó a ese estado tan lamentable. Mire lo que dice en el verso 25. Porque me ha venido aquello que me espantaba, me ha acontecido lo que yo. O sea que Job, antes de tener esta adversidad, él tenía temor. Y tenía temor precisamente de que le viniera esto que le aconteció. ¿Me estoy haciendo entender? Amén. Ahora, si Job temió, fue porque dudó. Y si Job dudó, entonces pecó. Y si Job pecó, entonces le abrió puertas al enemigo. Amén. ¿Me estoy haciendo entender? Amén, amén. El enemigo entonces tenía un derecho legal a consecuencia de la duda de él. Note que él no fornicó, él no adulteró, él no mató a nadie, él no asesinó a nadie, solamente abrió puertas con la duda y con el temor. Y a veces nosotros caemos en este tipo de circunstancias. ¿Me hago entender? Y creemos, y a veces decimos, no, pero es que pero ¿por qué a mí? Si yo no he matado, yo no he robado, yo no hago... Pero a veces nos vienen dudas. Dudas en cuanto a tu circunstancia financiera. Dudas en cuanto a tu salud. Dudas en cuanto a la vida de tus hijos. Note esto que estoy diciendo. A veces nosotros, y yo lo digo por experiencia, porque tengo 3 hijos. Y entonces apenas los estamos viendo crecer, empieza a generar duda en nuestras vidas, a veces los comportamientos que ellos tienen, y lanzamos palabras como estas. Ese no va a servir para nada. Ese va a ser igual a este o aquel o al de más allá. ¿No le ha pasado eso? Amén. 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 A veces nos pasa eso. Entonces necesitamos tener mucha, a pesar de lo que veamos en nuestros hijos, no declaramos lo que vemos, declaramos lo que dice la palabra. Amén. Por eso era que cantábamos ahora, yo no voy a vivir por lo que veo, sino por lo que sé. Y yo sé que tú vives en mí. Amén. Sé lo que dice tu palabra. Amén. Amén. Entonces necesitamos tener en cuenta eso. Muchas veces atamos a nuestros hijos con las mismas palabras que declaramos nosotros. Amén. ¿Aló? Amén. Ok, bien. Miremos por favor. Ya vimos aquí Juan 3:25, que el problema de Job era la duda. Pero miremos por qué llega uno a la duda. Porque esa es la razón, ¿cierto? ¿Por qué llegamos a dudar en algún momento? Y llegamos a dudar en algún momento es porque no tenemos una revelación clara de quién es nuestro Dios. Miremos cómo veía Job a Dios. Y vamos a entender que él tenía una imagen distorsionada de Dios. Pero recuerden, él no tenía el Pentateuco, no tenía la Biblia para poder conocerlo. No había ningún escrito, solamente la relación que él tenía. Amén. Amén. Lo primero que se nos permite ver en la vida de Job acerca de cómo él veía a Dios, es que él veía a Dios como un Dios castigador, como un Dios que estaba siempre enojado, como un Dios que había que apaciguar la ira. ¿Recuerdan ustedes que en el tiempo antiguo la gente que tenía esos dioses falsos decían que, por ejemplo, Zeus está bravo, entonces hay que hacer un sacrificio para poder calmar la ira del Dios? Zeus, ¿recuerdan eso o no? Bueno, Job también tenía como ese mismo pensamiento acerca de Dios. Y mira lo que él hacía.
Vaya al capítulo 1. Capítulo 1. Verso 4. Dice, sus hijos celebraban banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas. ¿Cuántos hijos tenía Job? ¿Recuerdan? ¿Cuántos varones, cuántas mujeres? 7 varones, 3 mujeres. Entonces dice allí, cada uno en su día enviaba a llamar a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Y sucedía que una vez pasados los días de turno, Job los hacía venir, ¿y qué hacía? Y los santificaba. Se levantaba de mañana y ofrecía, ¿qué cosa? Holocaustos. O sea, hacía sacrificios conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Esto mismo hacía cada vez. O sea que Job quería aplacar la ira de Dios a través de los sacrificios. Entonces, Job tenía una imagen de un Dios castigador. Amén. De un Dios que estaba bravo, que estaba enojado. La otra cosa es que Job creía que Dios era de doble ánimo. Es decir, que Dios daba lo bueno, pero también llevaba lo malo. ¿Usted podría confiar en un Dios así? No. O imagínese esto. Usted con un papá que lo consiente y lo está consentiendo, y de un momento a otro saca el palmador y ¡pah! ¡Oh, pendejo! Y vuelve y lo consiente. ¿Usted estaría como seguro ahí? No, uno está como temeroso a qué hora me mete el cascarazo, ¿cierto? Entonces Job tenía como ese pensamiento acerca de Job, de Dios. Mira lo que dice en el capítulo 5. Capítulo 5. Bienaventurado es, el verso 17, perdónenme, no le había dicho el verso. Capítulo 5, verso 17, dice, bienaventurado es el hombre a quien Dios corrige. Por tanto no desprecies la reprensión del Todopoderoso, porque Él es quien hace la herida, pero el que la venda. ¿Sí lo estás viendo? Amén. O sea, Él dice, Dios lo hiere a uno, pero después lo sana. Y mira lo que sigue diciendo allí. Él golpea, pero sus manos curan. Entonces eso es un error. Amén. Porque Él está diciendo que de la misma fuente viene el bien, pero también viene el mal. Y eso es un error contradictorio. Y muchas personas hoy todavía tienen ese error, porque tienen una imagen de un Dios que es así. Pero nuestro Dios, por toda la Biblia, mira, le muestro, no vaya a perder Job, vaya conmigo a Jeremías, y le muestro lo que Dios, el deseo de Dios para usted y para mí. Jeremías capítulo 32, verso 38. Jeremías 32, 38. Esto es solamente un verso, pero hay miles y miles de versos que confirman que este es el deseo de Dios para usted y para mí. Dice, ¿estamos todos ahí? Amén. Dice, y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Amén. Ok. Dice, verso 39, les daré un corazón y un camino de tal manera que me teman por siempre, para bien de ellos y de sus hijos después de ellos. Haré con ellos un pacto eterno, que no desistiré de hacerles ¿qué? Bien. Ah, bueno, o sea que Dios hace ¿qué? Bien. Dice ahí, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Yo me alegraré con ellos, haciéndoles bien. El bien. O sea que Dios se alegra con usted y conmigo, haciéndonos bien. Note lo que otro verso más en Efesios 1:3, no vaya allí, se lo parafraseo, pero tome nota y después usted lo ve. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. ¿Nos qué? Bendijo. Ahí no dice nos maldijo, dice nos bendijo con toda bendición. O sea que de Dios sale solamente lo bueno. En Santiago capítulo 1 también dice, no erréis.
amados hermanos míos, toda buena dádiva y todo buen don desciende del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de mudanza. Amén. O sea que pensar que Dios da lo bueno, pero también trae lo malo, es un error gravísimo. No tienes conocimiento de quién es tu Dios. Y hoy mucha gente está diciendo, con respecto a la enfermedad, que ellos sufren esa enfermedad con buen ánimo, porque quizás es la voluntad de Dios para sus vidas. Y eso es un error. Y en muchos lugares se está enseñando eso. Y por eso la gente cree eso. Y nosotros tenemos que entender que Dios es bueno. Amén. Y que todo lo que esperamos de Él es bueno, porque Él se deleita haciéndonos el bien. Amén. Volvamos a Job, por favor. Volvamos al libro de Job. Y miremos otra cosa más. Miremos que Job tenía en su mente que Dios era como injusto. Y mira lo que dice en el capítulo 9, verso 20. Verso 9. Capítulo 9, verso 20. Mira lo que dice Job. Dice: aunque yo me justificara, mi propia boca me condenaría. Aunque fuera perfecto, Él me declararía culpable. ¿Sí notas lo que está diciendo allí Job? Job dice: aunque yo ande rectamente, Dios siempre me va a ver a mí como pecador, como culpable, y me va a traer condenación. Pero ¿qué dice Dios? Dios dice que Él no pesa de la misma manera al justo que al injusto. ¿Aló? Amén. Amén. O sea que no podemos esperar injusticia de parte de Dios. En Hebreos capítulo 6, verso 10 dice: Dios no es injusto para olvidar la obra de amor que vosotros has hecho, que ustedes han hecho. Amén. Miremos otro verso más. Verso 22. ¿Estamos ahí? Una cosa me resta por decir, que al perfecto y al impío Él los destruye. Entonces, ¿para qué vivimos? ¿Sí o no? Si Dios de todas maneras va a barrer con todo. Eso es lo que está pensando Job. Amén. Está pensando que Dios es injusto y que no pesa, que pesa de la misma manera al justo que al injusto. Y que trae muerte al injusto como al justo. Y eso es errado. Miremos otro verso más. Él creía que Dios no respondía, que era un Dios indiferente a su necesidad. Mira lo que dice el capítulo 9, verso 16. Esto me asombra, esta declaración de Job. Leámosla despacio. Dice: ni aún si lo invocara. ¿Qué es invocar? Es llamar, ¿cierto? O sea, podríamos decir, aún si yo orara, ¿sí o no? Que ahí cuando oramos estamos invocando a Dios. Dice: ni aún si lo invocara y Él me respondiera, creería yo que ha escuchado mi voz. O sea, una incredulidad total la de Job, en la que estaba él, ¿verdad? O sea, estaba tan desanimado este hombre que él decía: ¿para qué oro? Si Él nunca me escucha. Y si me escucha, yo no creo que me escuche. O sea, estaba mal el pobre Job, ¿verdad? Estaba muy mal. Estaba muy mal. ¿Y por qué había entrado allí? Porque no tenía revelación de Dios. Amén. Una más, que es un Dios lejano. Capítulo 14. Pero ¿sabe cuál es la buena noticia? Que todo esto cambió. Amén. Dios se encargó de cambiar todo este concepto en Job. Y eso es lo maravilloso. Job capítulo 14, verso 15. ¿Estamos ahí? Amén. Dice: entonces llamarás y yo te responderé. Tendrás afecto a la obra de tus manos. Verso 15. 15, 16. 15, 15. 15, 15. Dios
en sus santos no confía. Y ni aun los cielos son puros delante de sus ojos. O sea que es un Dios lejano. ¿Me hago entender? Que Él no confía en nadie. Cuando una persona, por ejemplo, si usted tiene confianza en nuestro hermano Jimmy, usted se le arrima, ¿cierto? Amén. Dice, hola mi hermano, ¿cómo estás? Pero si usted no confía en él y la apariencia de él grande, uno dice, uy, quieto, dejémoslo por allá quietico, ¿cierto? Entonces, Job creía que Dios era un Dios distante porque no confiaba en nadie. Amén. 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 No veía con buenos ojos a nadie. Entonces, ¿esa es una buena revelación acerca de quién es nuestro Dios? No. Pero la buena noticia es que todo esto cambió. Bendito sea el Señor. Y a partir del capítulo 38, mira lo que dice el capítulo 38. Capítulo 38, ahí hay un título que dice: Jehová responde ¿a qué? A todos los discursos. Porque no solamente habló Job, sino también hablaron sus amigos, ¿recuerdan? Y también sus amigos dijeron cosas que no eran correctas acerca de Dios. En el capítulo 38, en el verso 1, ahí hay un título que dice: ¿Jehová qué? Ah, bueno, ese está mejor, me gusta más ese título. En el mío dice: Jehová responde a todos los discursos. Pero aquí ese título me gusta más porque dice que Jehová convence a Job ¿de qué? O sea, le dijo: Job, tú sí tienes un pensamiento acerca de mí terrible. Voy a descender a ti y voy a hablar cara a cara contigo y te voy a hacer entender que yo no soy nada de eso de lo que tú dices. Ahora, desde el capítulo 38, 39, 40, 41, todos son palabras de Dios respondiendo a cada una de las cosas y de las cosas tan absurdas que Job decía. Ahora, imagínese usted, eso fue un instituto bíblico tremendo, ¿verdad? Usted sentado y escuchando a Dios enseñarle acerca de quién es Él. ¿Le parece interesante eso? Amén. Ahora, cuando terminó la clase, entonces mire lo que dice Job acerca de quién era Él. Verso 2. Capítulo 42, verso 2. ¿Estamos ahí? Dice: yo reconozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que te sea oculto. ¿Quién es el que falto de entendimiento oscurece el consejo? Así hablaba yo y nada entendía. Eran cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Escucha, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. O sea, alumbró la luz a Job. ¿Verdad? Bien, entonces, todo este pasaje para hacerle entender que Job tenía una revelación muy limitada acerca de quién era Dios. Y que eso le generaba a él duda, desconfianza. Y entonces eso lo llevó a un terreno del temor. Y el temor le abre la puerta al diablo. Entonces, cuando Job temió, le dio un derecho legal. ¿Cuántos saben que Dios no es legalista? Amén. Amén. ¿Ustedes saben, creen eso o no? Amén. Dios no es legalista, pero Él trabaja legalmente. ¿Me hago entender? Amén. Amén. ¿O no? Amén. Él no es legalista, es decir, Él no es de eso que usted tiene que tener la falda larga, el cabello largo, y si se pinta las uñas antes del diablo. No, Él no es de eso, pero Él sí trabaja legalmente, es decir, Él ha instituido unas normas, amén, a través de las cuales tú te tienes que relacionar con Él. Y si tú incumples esas normas, el diablo puede venir a reclamar el derecho legal
que le pertenece para poder afectar a una persona, así Dios la esté amando, y tiene que permitírselo, porque es un derecho legal que el hombre le dio al enemigo. ¿Me hice entender ahora sí? Okay. Ahora miremos el derecho legal que el diablo reclamó. Vaya conmigo a Job capítulo 1. Verso 8. Jehová dijo a Satanás: ¿no te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has rodeado de tu protección a él y a su casa y a todo lo que tiene? Mire que el diablo tenía más revelación de la protección de Dios para Job que el Job mismo. ¿Me hago entender? Y sigue diciendo allí: el trabajo de sus manos has bendecido. O sea que Dios siempre da lo mejor. Si ve que hasta el mismo diablo da testimonio que Dios lo único que da es bendición. Y sigue diciendo allí: y por eso sus bienes han aumentado sobre toda la tierra. O sea que la salud, el bienestar y las riquezas de Job venían de parte de Dios. Ahora, él era el hombre más rico de todo Oriente. Mire lo que dice en el verso 3. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Era el hombre más importante de todos los orientales. O sea, era el hombre más rico. Pero ¿de dónde venía esa riqueza? De Dios, porque él buscaba a Dios, incluso aún en su ignorancia. Mira la benevolencia y la misericordia de Dios, que incluso a un hombre en ignorancia no tenía una revelación perfecta de él, pero él tenía un corazón inclinado a Dios, y Dios lo bendecía, y Dios lo bendecía, y Dios lo bendecía. Ahora escúcheme esto: si él en esa ignorancia buscaba a Dios y Dios lo bendecía, ¿cuánto más si nosotros lo buscáramos de verdad? De veritas, de veritas. ¿Cómo no nos bendecería nuestro Padre? Amén. ¿Aló? Amén. Como dice el burro de Chuer, de veritas, de veritas. Amén. Amén. Dice ahí, verso 11. Mire aquí cómo él empieza a reclamar el derecho legal que tiene. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que posees, y verás si no blasfema contra ti en tu propia presencia. El diablo es hasta osado, atrevido, porque mire lo que le está diciendo a Dios: que haga lo malo. O sea, quítale todo lo que él tiene. Pero ahí el diablo sabía que ya tenía ese derecho legal, porque él estaba en temor, o sea que lo podía reclamar, ¿cierto? Y mira lo que dice el Señor: dijo Jehová a Satanás: todo lo que tiene está en tu mano. ¿Por qué estaba en la mano de él? Porque él ya tenía un derecho legal. Amén. Que el mismo Job le había dado a través del temor. ¿Me hice entender? Amén. Sigue diciendo allí: solamente no pongas tu mano sobre él. Mire que Dios le dice: bueno, si tú tienes un derecho legal, pero incluso aún aquí se ve la misericordia de Dios, pero no lo vas a tocar a él. O sea, lo restringe. Dios no hace nada malo contra Job, por el contrario, sigue manteniendo la protección a Job. Ahora, algo especial que yo me di cuenta cuando estuve estudiando esto ayer. Si usted lee a partir del verso 13, ahí dice, porque dice: extiende tu mano y toca todo lo que tienes, ¿cierto? Dice ahí en el verso, en el 11, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que posee. O sea que el diablo estaba reclamando el derecho legal sobre todos los bienes que tenía Job. Ahora, si usted empieza a mirar de ahí en adelante, dice que el enemigo le robó los bueyes, las asnas, los criados, a todo lo mató. Los criados, los camellos, quemó las haciendas, quemó las ovejas, los pastores, los camellos, los criados. Y al final dice, los hijos. O sea, hasta los hijos los pudo matar. Pero la pregunta es, ¿por qué no mató a la esposa?
¿Por qué? Porque son una sola carne. Amén. Porque note la restricción que tomó, que Dios le colocó. En el verso 12, dijo Jehová a Satanás, todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. O sea que, y Job y su esposa son ¿qué? Uno solo. O sea que la protección que declaró Dios aquí rodeó a la esposa. Ahora, hermana o hermano, usted que tiene un esposo o una esposa incrédula, ¿usted es la bendición para ese hombre Amén. o para esa mujer? Amén. Amén. ¿Aló? Amén. Y usted dirá, pero muéstrame eso, ¿dónde está? Vaya conmigo a 1 Corintios 7. No va a perder Job porque vamos a volver aquí. Pero vaya a 1 Corintios capítulo 7. ¿Estamos ahí? Amén. Verso 15. ¿Estamos ahí? Amén. Bueno, leamos desde el 14. Como no fueron rápidos, entonces desde el 14. Porque el marido no creyente, leamos desde el 13. Y si una mujer tiene marido que no es creyente y él consiente vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido no creyente es santificado por la mujer y la mujer no creyente por el marido. De otra manera vuestros hijos serían impuros, mientras que ahora son santos. ¿Ahora entiende usted por qué le va tan bien a veces a su esposo o a su esposa? Porque usted es el dueño de la bendición. Amén. Amén. Y la bendición lo alcanza a él. Amén. Porque el diablo lo podía destruir, la situación de él debería estar en otra totalmente diferente, pero la bendición tuya lo alcanza a él. Amén. Amén. Así que usted podría mostrarle eso a su esposo y decirle, ¿sí ve? O a su esposa, ¿sí ve? A usted le va bien es porque usted está conmigo, Amén. porque yo soy hija de Dios y porque Dios me bendice a mí y porque la bendición que Dios me da a mí lo alcanza a usted. Amén. Amén. ¿Aló? Amén. Eso es una buena noticia. Yo no sé si eso Amén. le Amén. Amén. Gloria a Dios. Así que él reclamó, vuelvo a Job, él reclamó un derecho legal, todos sus bienes. Pero no le bastó eso, él también reclamó el derecho legal sobre su cuerpo. Mire lo que dice en el capítulo 2, verso 7. Él, después de que reclama el derecho legal para hacerle daño a él, como vio que con los bienes no pudo, entonces dijo, no, vamos a tocarlo a él. Yo tengo el derecho legal de reclamar de que puedo tocar su cuerpo también. Entonces, mire lo que dice allí en el verso 7. Salió entonces Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job. Leamos desde el 5. Miremos el 5. Pero Job, capítulo 2, verso 4. Leamos desde el 4. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, piel por piel, todo lo que el hombre tiene lo dará por su vida. Pero extiende tu mano, toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Qué le estaba diciendo aquí el diablo? Que le pusiera una enfermedad, ¿cierto? Pero Dios nunca coloca eso. Amén. Mire lo que dice allí. Dijo Jehová a Satanás, él está en tus manos. Tú tienes un derecho legal, porque él tiene temor. Entonces, él no tiene una revelación clara de quién soy yo. Tiene temor de ti, tiene temor de mí. Entonces, tienes el derecho legal. Dijo Jehová a Satanás, él está en tus manos, pero guarda. O sea, no lo podía matar. O sea, vuelve otra vez la restricción de Dios. ¿Ven la fidelidad de Dios? Amén. Eso es como un juego de ajedrez. Él mueve el caballo y Dios movía el alfil. El uno queriendo matarlo y el otro queriendo guardarlo y protegerlo. Amén. Verso 7. Salió entonces Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job. ¿Quién puso la enfermedad? El diablo. ¿Lo notas? E hirió Job con una llaga maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y Job, sentado en medio de ceniza, tomaba un trozo de tiesto y se rascaba con él. Pobre hombre, ¿verdad? Ahora, note que ¿quién es el que pone la enfermedad? Satanás.
Pero mire que Dios es el que lo sana a él. Entonces, ¿por qué a veces cuando leemos el libro de Job decimos, no es que Dios hirió a Job, al pobre Job con una enfermedad? No, Dios no lo hirió. Dios siempre quiso protegerlo. Dios siempre hizo las movidas para guardarlo. Siempre puso restricciones al diablo para que no lo destruyera. ¿Me estoy haciendo entender? Amén. El diablo puso enfermedad, pero Dios lo sanó. Capítulo 42. Job, capítulo 42, verso 10. Cuando Job hubo orado por sus amigos, Jehová, ¿qué cosa hizo? ¿Están ahí? Amén. Capítulo 42, verso 10. Cuando Job hubo orado por sus amigos, Jehová le ¿qué? ¿Están ahí o no? No, en el 10. En el verso 10, 42, 10. Le quitó la aflicción. Amén. Y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. ¿Qué hizo el diablo? Le destruyó todo, los camellos, los bueyes, las asnas, los criados, los pastores, las ovejas, las casas, los hijos, todo se lo robó. ¿Verdad? Puso una enfermedad desde la planta del pie hasta la coronilla. Pero cuando Job tuvo revelación de Dios, cuando Job pudo conocer que Dios es un Dios bueno, entonces Dios actuó a favor de él. Amén, amén. Amén. ¿Y qué hizo? Cuando tú tienes revelación acerca de quién es Dios, recobras la confianza en Él. Amén. Y el temor se va. Amén. Porque dice que el amor echa fuera ¿qué? El temor. Cuando Dios se sentó con Job a hablar cara a cara, a responderle cada una de sus interrogantes, a responderle cada una de sus ignorancias que decía, él empezó a recuperar la confianza en Dios. Ah, es que tú no eres un Dios lejano, tú siempre me oyes. Amén. Ah, pero es que tú no eres un Dios que da mal y después bien. No, tú siempre das el bien. Él recuperó la confianza y el temor se fue, porque Dios se encargó de echar fuera el temor. Y cuando el temor se fue, entonces Dios quitó todo lo que el diablo había hecho. Le devolvió los bienes al doble y le quitó toda enfermedad y toda dolencia. Ahora, eso hizo Dios con Job. Cristo vino también para deshacer las obras del diablo. Amén. En la vida suya y en la vida mía. Amén. Amén, amén. Hechos 10:38, y con este verso termino. Hechos capítulo 10, verso 38. Hechos capítulo 10, verso 38. ¿Estamos ahí? Amén. 10:38 dice, ¿cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a quién? ¿Y cómo este anduvo haciendo? Mire que no dice ahí haciendo males, bienes y males, sino bienes. Y sigue ahí diciendo, y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Amén. Para deshacer la ruina, para deshacer la enfermedad, para deshacer la angustia, para deshacer todas las armas que el diablo emplea en nuestra contra. Cristo vino para deshacerlas, y entre ellas está la enfermedad. Amén. Ahora, yo no sé si tú lo crees. Amén. Y tú necesitas creer esto para poder vivir una vida en plenitud. Amén. Vivir en sanidad. Reclama esta tu promesa. Por eso hemos titulado estos ciclos de enseñanza, la sanidad divina, un derecho legal del creyente. Así como el diablo vino y pidió un derecho legal en contra de Job, tú hoy te puedes parar firme y pedir ese derecho legal. Declararle al diablo, diablo, yo tengo un derecho legal. Cristo murió por mí, su sangre me redimió. He sido redimido de toda enfermedad y de toda dolencia. Así que te